No sé en qué momento dejé de reconocer al hombre con el que dormía todas las noches. Desbloqueé el celular con la fecha de nuestro aniversario. Aún no la había cambiado. Un viernes por la noche, él salió diciendo que iba a una reunión con clientes. Llevaba una camisa nueva que yo no le había visto. Dijo que no me esperara despierta, que seguro volvería tarde. Fui hasta la ventana cuando escuché que arrancaba el coche. Lo vi alejarse con una calma que me partió el alma. A los 20 minutos salí. Lo seguí en mi coche, manteniéndome a distancia. Estacionó frente a una casa en una colonia que yo no conocía. Bajó con una botella de vino. Una mujer salió a abrirle. Se abrazaron. Después entraron. Me quedé ahí, sin moverme, con las manos apretadas al volante. No lloré, no grité, solo sentí como algo dentro de mí se rompía en silencio. Volví a casa manejando despacio, como si tuviera que aprender a respirar de nuevo. Los niños ya dormían. Me metí a bañar, me puse la pijama y me acosté. Lo primero que vi fue un mensaje anclado. Decía, te amo más cuando estás con ella, porque después vienes a mí con culpa. Cuando él llegó, fingí que estaba dormida. Olía a perfume caro y a deshonestidad. A la mañana siguiente preparé desayuno como siempre. Huevos, pan tostado, jugo para los niños. Él me abrazó por la espalda como si todo estuviera bien. Me obligué a no apartarme. Mi mente ya no pensaba en cómo atraparlo. Pensaba en cómo salir de ahí sin destruirme por completo. Esa tarde saqué una maleta y empecé a guardar cosas que sabía que él no notaría. Libreta, documentos, algo de ropa, y una caja con dibujos de los niños. No tenía un plan del todo claro, pero sí sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira. Cada vez que lo veía, sentía que respiraba veneno. Y no podía permitir que mis hijos crecieran en una casa donde el amor ya era solo apariencia. Se me heló el cuerpo. Pensé que era una pesadilla. Que había leído mal. Que era una broma. Un domingo le dije que iba a visitar a mi madre y que me quedaría con ella un par de días. No preguntó mucho. Me ofreció llevarme, pero le dije que prefería manejar sola. Cargué la maleta y a los niños, y salí con una calma que no sentía por dentro. No fui a casa de mi madre. Me fui a un hotel pequeño, con cocina, a las afueras de la ciudad. Solo necesitaba espacio, silencio, pensar sin él respirando al lado. Cuando me escribió por la noche, le dije que habíamos llegado bien. No hizo más preguntas. Pasé horas mirando el techo, pensando en todo lo que dejaba atrás y todo lo que todavía no sabía cómo enfrentar. Los niños preguntaron por qué no dormíamos en casa. Les dije que era una aventura. Ellos se rieron. No sé por qué esa risa me rompió el corazón. Al día siguiente, busqué una abogada. Solo para entender mis opciones. No estaba segura de querer separarme. Solo necesitaba información. No era una broma. Me explicó todo con paciencia. Yo asentía, pero sentía que escuchaba desde lejos. Cuando colgué, me temblaban las piernas. Esa tarde él me llamó. Su voz sonaba normal, como si nada estuviera mal. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí, como él me había mentido tantos meses. Al colgar, revisé mi libreta. Leí cada mentira que había anotado. Cada mensaje que había guardado. Cada detalle que me rompió un poco. Sentí que había estado viviendo en una casa prestada. En una vida que no era realmente mía. Esa noche lloré abrazada a mis hijos, en una cama que no era la nuestra. Pero por primera vez, sin culpa. No tenía miedo, solo tristeza, y una sensación muy extraña de empezar de cero. Al tercer día, volví a casa. Él estaba en la cocina, como si me esperara. Los niños corrieron a abrazarlo. Yo me quedé en la puerta, con la maleta en la mano. Empecé a leer la conversación desde abajo. Había mensajes con fechas que se remontaban a casi un año atrás. Me preguntó si mi mamá estaba bien. Asentí. Se me acercó para abrazarme, pero me hice a un lado. Le dije que necesitábamos hablar. En la noche, sin niños. Asintió, serio. Creo que por fin entendió que algo estaba pasando de verdad. Pasamos el resto del día en silencio. Jugamos con los niños. Cocinamos. Fingimos normalidad. Pero yo ya tenía claro que la normalidad era una máscara. Cuando se hizo de noche y los niños dormían, me senté frente a él con la libreta en la mano. No le grité, no lloré, solo le leí en voz baja todo lo que yo había visto, leído y sentido. No negó nada, tampoco se defendió, solo bajó la mirada y dijo que no pensó que yo me diera cuenta. Fotos, audios, planes, apodos,
Una vida paralela que él había construido con otra mujer, mientras yo preparaba la comida para nuestros hijos. Eso fue lo que más me dolió, que creyera que podía traicionarme sin consecuencias. Le pregunté si la amaba. Tardó en responder, pero lo hizo. Dijo que no sabía. Y en ese momento supe que todo estaba terminado, aunque no lo dijéramos en voz alta. No hacía falta una pelea. Lo que nos unía ya se había roto en 1000 partes. Le dije que no quería seguir viviendo así, que no podía seguir fingiendo. No lloró, solo asintió, con los ojos rojos. Me pidió perdón, muchas veces. Yo no dije nada, no porque no doliera, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir hablando. Esa noche dormí en el cuarto de los niños. Lo abracé mientras dormían y recé por no cargarles mis heridas. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el borde de la cama, leyendo todo. Cuando lo vi moverse, fingí dormir. Al día siguiente, él se fue temprano. Me dijo que me daría espacio. No preguntó cuánto tiempo. Tal vez sabía que no volvería a ser como antes. Pasaron semanas antes de contarle todo a mi familia. Algunos me entendieron, otros me cuestionaron. Aprendí que muchas veces una mujer rota también tiene que defender sus decisiones. Él seguía mandando mensajes. Quería hablar, quería verme. Yo no le cerré la puerta de golpe, pero tampoco la dejé abierta. Estábamos en pausa, pero no por reconciliación, por respeto al proceso. Lo vi con los niños en un parque. Jugaba con ellos y me daban ganas de llorar. No por él, por lo que alguna vez fuimos. A veces me preguntan si lo perdoné. No lo confronté al día siguiente, ni al que seguía. Me quedé en silencio, esperando entender qué hacer con toda esa rabia. No tengo una respuesta clara. Perdonar no siempre es olvidar. A veces es simplemente soltar. La herida sigue, pero ya no sangra. Me miro al espejo y empiezo a reconocerme otra vez. Con mis cicatrices, con mis dudas, con mi historia. Hoy vivo con mis hijos en un departamento pequeño. No es la casa grande de antes, pero es nuestra. No hay secretos en los cajones. Ni teléfonos escondidos, ni miradas que pesan. Duermo tranquila, me despierto sin sobresaltos. Y cuando alguien me dice que parezco más fuerte, sonrío. No fue fácil, ni rápido, ni limpio. Empecé a observarlo con otros ojos. Escuchaba sus excusas como si fueran actuaciones. Cada palabra suya sonaba vacía, ensayada. Pero un día dejé de esperarlo. Y comencé a esperarme a mí. Durante una semana, cada vez que él salía, yo le seguía la pista por el GPS del auto. No le dije que había activado la cuenta desde mi celular. Llevábamos 12 años de matrimonio, 2 hijos, una rutina estable y una casa que siempre olía a café recién hecho. Yo creía que eso bastaba. Una tarde lo vi estacionarse frente a un edificio que no reconocía. Se quedó más de 3 horas ahí. Yo esperé a 2 calles de distancia. Cuando volvió a casa, traía un café extra. Me dijo que era para mí. Esa noche hice el amor con él sabiendo que había estado con otra pocas horas antes. Lloré en silencio cuando se durmió. Me metí al baño y vomité. Pensé en gritarle, en despertarlo y romperle la cara con su propio teléfono. Pero no lo hice. Pensé en mis hijos, en lo que significaría desarmar todo. Y al mismo tiempo pensé que yo también merecía no vivir con esa sombra en el pecho. Al día siguiente, lo observé con atención mientras desayunaba frente a mí. Masticaba con calma, como si no tuviera culpa. Como si yo fuera una mujer ciega. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Mi voz sonó firme, pero por dentro me dolía la garganta de tanto tragarme las palabras. Él era de los que llegaban a la misma hora, con la misma cara de cansancio, y me daba el mismo beso en la frente antes de meterse a bañar. Vi cómo acariciaba a nuestra hija antes de irse al trabajo, y sentí rabia. ¿Cómo podía seguir con ese disfraz sin que se le moviera un solo músculo? Esperé a que se fuera. Fui directo al baño y revisé su ropa sucia. La camisa que traía el día anterior tenía un perfume que no era el mío. Guardé la prenda en una bolsa de plástico y la escondí en el fondo del closet. No sabía por qué lo hacía, pero necesitaba guardar pruebas, como si estuviera documentando mi dolor. Ese día fui por los niños a la escuela como siempre. Saludé a las otras mamás. Sonreí, pero todo se sentía falso. Tenía una angustia instalada en el estómago, como si algo estuviera por explotar en cualquier momento. Esa noche cenamos juntos. Él habló de un cliente nuevo. Yo fingí interés. Cada vez que lo miraba, me preguntaba cómo podía besarme con la misma boca que decía té. No sabía quién era ella. Aún no tenía un nombre, una cara, un contexto.
Solo sabía que existía y que tenía un espacio que me pertenecía a mí. Esa incertidumbre me volvió más fría. Empecé a responder con monosílabos. Me acostaba antes que él. Me negaba a tocarlo. Yo me había acostumbrado a esa monotonía. Me parecía una forma tranquila de envejecer juntos. Una noche, él intentó abrazarme. Me dijo que me sentía distante. Respondí que estaba cansada. Me dio un beso en la frente. El mismo beso de siempre. Me revolvió el estómago. El fin de semana, le dije que iba a visitar a mi hermana. Era mentira. Fui a la dirección donde lo había visto estacionarse. Me quedé dentro del coche, esperando. 2 horas después, él llegó. Bajó del auto, peinó su cabello frente al retrovisor y entró al edificio. No lo seguí. No podía. Me quedé llorando en silencio mientras la música del coche sonaba de fondo. Quise bajarme, hacer un escándalo, subir y gritar su nombre en los pasillos, pero me paralizó el miedo. No el miedo a la verdad. El miedo a lo que esa verdad iba a hacer conmigo. Volví a casa antes que él. Me lavé la cara, hice la cena, leí cuentos con mis hijos. Pero empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que escondía el celular cuando lo dejaba en la mesa. El cambio repentino de su clave. Él llegó tarde. Me dijo que el tráfico estaba imposible. Yo asentí sin mirarlo. Cuando los niños se durmieron, me encerré en el cuarto de lavado y lloré contra una toalla vieja para no hacer ruido. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de asco y tristeza. Me dolía que él hubiera tirado todo por algo que ni siquiera sabía si valía la pena. Pensé en hablarle a la mujer, en escribirle desde su teléfono, pero no me atrevía. Tenía miedo de lo que me pudiera decir, o peor, de que no se sorprendiera, de que yo fuera la única que no sabía. A la mañana siguiente, encontré un pelo largo en el asiento del copiloto de su coche. Yo tengo el cabello corto. Lo guardé en una servilleta y lo metí en mi bolsa. Ya tenía 2 pruebas, como si las necesitara. Esa tarde me costó trabajo mirarlo a los ojos mientras hablábamos con los niños sobre la tarea. El silencio incómodo cuando recibía un mensaje tarde. Me concentré en no llorar, no frente a ellos. Le pregunté si había pensado en tomar vacaciones. Me dijo que no podía dejar el trabajo en ese momento. Yo solo quería probarlo, saber si pondría excusas. Las puso. Empecé a escribir todo en una libreta escondida dentro de una caja de tampones. Cada mentira tenía fecha y hora. Lo hacía para no dudar de mí, para no justificarlo cuando llegaran los días en los que mi mente me dijera que estaba exagerando. También comencé a tomarle fotos a sus mensajes mientras dormía, solo por si algún día me hacía falta mostrarle que lo sabía todo. Ya no me sentía esposa, me sentía detective, y no era solo por saber con quién estaba, era por recuperar algo de control dentro del caos que me dejó su traición. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontré un mensaje de voz de ella. Tenía una voz dulce, cálida, segura de sí, como si supiera que él era suyo. Una noche escuché que su teléfono vibraba insistentemente mientras él dormía profundamente a mi lado. Dijo que lo extrañaba, que soñaba con él, que ya no podía seguir viéndolo solo de vez en cuando. Mi corazón se rompió otra vez. No por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. No parecía una aventura, parecía amor. Eso me dolió más que cualquier mensaje sexual. El amor era mío, al menos eso creía yo. Me temblaban las manos, cerré todo y dejé el celular donde estaba. Me acosté junto a él. No pude dormir, escuchaba su respiración tranquila y me daban ganas de gritarle al oído todo lo que sabía. Pero no lo hice, porque en el fondo, no sabía si quería destruirlo o salvar algo. Lo más difícil fue seguir fingiendo normalidad en casa. Los niños empezaron a notar que yo ya no reía igual. No quería parecer paranoica, así que lo dejé pasar. Me obligué a no mirar. Una tarde mi hija me preguntó si estaba enojada con papá. Le dije que no, que solo estaba cansada. Esa noche, lo miré dormir como si fuera un extraño. Pensé en cómo alguien puede cambiar tanto sin que te dé cuenta. ¿Cómo puede uno amar tanto a alguien que se va deshaciendo frente a tus ojos? Y cómo ese amor, poco a poco, se convierte en algo más frío, más distante, más triste. Me sentía encerrada en mi propia vida, como si todo lo que habíamos construido fuera una fachada. Una casa bonita con grietas en los cimientos, que solo yo podía ver. Una noche, me miró fijamente mientras cenábamos y me dijo que me notaba distinta. Le dije que él también. No dijo nada más, bajó la mirada y siguió comiendo. Pero la semana siguiente, la vibración se repitió. Eran casi las 3 de la mañana.
Esta vez, no pude evitarlo. Yo creo que en ese momento, por fin supo que algo en mí se había roto. Y que ya no podía volver a pegarse igual. Al día siguiente me desperté antes que todos. Me senté en la cocina con un café frío y la cabeza llena de ruido. No podía decidir si estaba esperando que él me pidiera perdón o que me dijera que se iba. Ambas cosas dolían. Me miraba al espejo y no reconocía mis ojos. Me veía más grande, más cansada, como si algo se hubiera secado por dentro. En mi cabeza armaba discusiones imaginarias. Escenarios en los que le gritaba todo y él se quedaba sin palabras. Pero en la vida real yo seguía callando. Una parte de mí quería que me lo confesara. Que tuviera al menos el valor de decirme la verdad. La otra parte temía escucharlo, porque entonces ya no habría vuelta atrás.